Ay, espera un momento. ¿Puedes coger el teléfono? Ay, sí, pero no me puedes dejar el teléfono aquí sonando mientras estoy en antena. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, chamo. Quería preguntarte, justamente estaba pensando como de que puedo hablar con Javier en el podcast y te iba a decir justamente, coño, ¿cómo te fue en la presentación del libro? Porque presentaste el libro esta semana, ¿no? Mañana. En Barcelona lo Mañana. presento mañana. Sí, Sí, sí. No, fue ya como lo muchísimo, bueno, presenté en el... que no, que me dio mucho gusto cuando me dijiste que te iban a presentar el libro, bueno, porque, sabes, pasamos con mucho tiempo con esos manuscritos, chamo, que a mí me gustaba lo que tú hacías y no conseguías salida, bueno. Entonces, ver que te van a presentar el libro ahorita y el otro en octubre es la cosa. Sí, el otro en octubre. Precisamente hoy me ha llamado la editora para decirme que ya se pone a hacer las labores de edición y de selección de portadas y esas cosas que se Qué loco. hacen. ¿Cómo te preparas para la presentación de mañana entonces? La presentación de mañana bueno, es que en Barcelona no se ha hecho ninguna, se hará esta. Pues en realidad la única que se ha hecho es la que fue cuando me concedieron el premio, Ujú. que fue en un casino, por cierto, porque la parte económica del premio la financiaba un casino y el premio me lo dieron allí. Bueno, había una ruleta por ahí. Ay, qué bien. Comencemos desde el principio. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Dinero Fácil. Ujú, entonces es perfecto que quede en un casino, ¿eh? Pues sí, bueno, el libro relata un atraco a un banco. Mm, Eh, Cogí el tema, yo tenía ganas de escribir algo sobre el clima social y ético en España justo antes de la crisis. ujú. Sí. Estaba marcado sobre todo por una gran corrupción de las altas esferas políticas. Ahora ya lo tenemos, bueno, sí, medio arreglado, hay muchos en la cárcel ya. Ujú. Estaba caracterizado se ganaba muchísimo dinero, todo con la construcción. Había un montón de dinero negro circulando. España llegó a ser el país de la Unión Europea donde más billetes de 500 euros circulaban. Ya sabes que el que busca billetes de 500 euros es para esconder dinero. Sí. Va Claro. muy bien porque con estos billetes tan grandes, una gran cantidad te ocupa poco. Pues yo tenía ganas de escribir algo pues sobre eso, sobre la España de la corrupción, del dinero fácil. En aquella época había como un ambiente social que la gente pensaba que esto de hacer dinero era muy fácil. Es muy fácil Mm, para los que tienen. mm, Y poco después con la crisis, cuando hubo la revuelta de la Plaza del Sol en Madrid, uno de los eslogans que cantaban era esto no es una crisis, esto es un atraco. Y pensé, mm, pues sí, un atraco puede ser una buena metáfora de esto. ujú. Y la novela está centrada, bueno, es la historia de una serie de gente que da un atraco a un banco donde se blanquea dinero negro en la esperanza de que si robas a alguien eh, que tiene dinero así escondido, no lo va a denunciar a la policía. Ujú. Evidentemente la cosa se complica, porque si no, no habría novela. Y eso, bueno, no voy a destripar más la novela, Bueno, pero ahí no, es. sí, sí, no, no más spoilers. ¿Cómo se llama el premio? El premio se llama como las jornadas Black Mountain Bosost. Bosost Eh, es un pueblo del Pirineo. ajá. Pues tuve que ir para recoger el premio y eran como 6 horas en autobús. Oh.
por unas carreteras de esas colgadas por laderas de montañas. Muy bonito el pueblo, eso sí. Mm. Y dentro del festival este de novela negra, pues estaba en el Ujú. premio, que el Vale, premio lo financiaba el casino. vale. Bozost es un pueblo muy pequeño, pero como está al otro lado de la frontera, o sea, está en el lado de España de la frontera y aquí el tabaco y el alcohol es más barato que van muchos franceses a pasar el fin de semana y de paso compran tabaco y alcohol. De hecho, el Vale. pueblo está lleno, pero el dinero lo pone el casino, que es el que tiene. ¿No tenías una novela que se llamaba Un trabajo nocturno, que era también policial, y también Sí, tenía, era un sí, policial, sí. Se llamaba un sí, trabajo nocturno porque todo pasaba en una noche. Bueno, el argumento era un ex policía que trabaja en seguridad que le encargan buscar a alguien y este es el trabajo y tiene una noche para encontrarlo y por eso es un trabajo nocturno. Ujú. eh. O sea que tienes como una vena que vas explorando ahí, que más o menos es la misma línea de escritura, y en el medio está el amante de la mujer árbol, que era ya más histórico y tal, sobre España, que sí. Sí, el amante de la mujer árbol era la historia de un combatiente de la guerra civil. Un hombre que salió de su pueblo en Asturias con 14 años porque Mm, estalló la guerra. mm, Se tuvo que exiliar a Francia, se tuvo que exiliar a México, acabó en Brasil y volvió a España mucho después, cuando ya había muerto Franco y eso, evidentemente se encontró un país que no se parecía en nada al que él recordaba, que mm, era un poco la idea central que yo tenía, la- reflejar qué sensación tiene un emigrante de cuando se va de un sitio, claro, el sitio sigue evolucionando por su cuenta y cuando vuelves ya no es lo que tú, o sea, ya no es del sitio donde saliste y no lo será nunca. mm. Claro. ¿Hay algo así de tu vida? O sea, ¿tú naciste en otro lugar? O... No, pero mi madre sí. Mi madre Mm, es emigrante y de estas cosas pues me ha hablado. Y ujú, ahí me vino un poco la idea. ujú, También de que el tío de mi madre, el hermano de mi abuela, es uno de los muchos desaparecidos de la Guerra Civil Española. ajá, O sea, era un chico que sí salió del pueblo con 16 años porque le movilizaron y se desapareció en la batalla del Ebro, no sabemos nada más de él. Un poco el germen de esta novela fue eso, de una parte lo que se queja a mi madre de que sí, claro, es que yo vuelvo a mi pueblo y es que ya no es, yo ya, a mí ya no me reconocen y es que yo ya no reconozco el pueblo. Y otro mm, poco es la historia de mi tío abuelo, que mi abuela me explicaba mucho. mm. Y Sí. tú te sientes catalán. Ah, yo, yo me siento persona. Esto de las identidades nacionales, a ver, bueno, está bien como índice de referencia, pero es que no entiendo, bueno, sí lo entiendo porque lo veo, que alguien centre ponga el sitio donde ha nacido como el eje referencial de su personalidad. Al Mm, fin y al cabo, nacemos por azar en el sitio donde estaba nuestra madre en el momento de parir. Y eso es un ujú. azar. Sí. Bueno, pero creces en un lugar, ¿no? Y ese Sí, lugar donde naces. creces en un lugar con unas influencias culturales, eso es evidente, pero creces en un lugar con unas influencias culturales que son las de ese lugar y de muchos otros sitios. Mm, Las culturas no son departamentos estancos, que mm, además si fuesen departamentos estancos las culturas, morirían enseguida. mm, Las culturas, entre comillas, nacionales y regionales y globales han ido evolucionando a lo largo de la humanidad por contacto y mm, por trasvase constante. mm. Pero tú hiciste la escuela y el colegio lo hiciste en Cataluña, lo hiciste en Barcelona.
En la Universidad Autónoma de Barcelona, sí. Porque, o sea, cuando tú creces en Cataluña, supongo que experimentas una especie de discurso qué sé yo, de represión del Estado, de la España franquista, por ejemplo, y tienes esa narración, ¿no? Esa narrativa detrás de lo que tú, no sé, te configuras como ser, y entonces te apegas a eso, ¿no? Y dices, somos catalanes porque nos aplastaron y tal, y qué sé yo. Y Sí, tú nunca sentiste ningún tipo de apego por la cosa catalana. sí. A ver, desapego no siento. Cataluña es un sitio que me gusta y sí, evidentemente me ha conformado en mi evolución. Pero bueno, si me hubiese ido a vivir a Francia como tú, probablemente ahora me sentiría francés, bueno, probablemente seguro. Y si me hubiese ido a vivir, yo que sé, a Argentina, ahora sería argentino. Claro. No es, yo no creo que las identidades nacionales estén grabadas en piedra. Y en cuanto a la nación oprimida, a ver, yo soy lo bastante viejo para recordar cuando Franco estaba vivo. Yo era niño, pero todavía me acuerdo. Mm. Y es que, a ver, estaba Cataluña oprimida, estaba todo el mundo oprimida, que era una dictadura militar. Mm, No tiene Sí, nada que ver con esto. claro. Porque no, la semana pasada justamente hablábamos con un venezolano que estaba en Barcelona y nos Sí. decía que con la elección independentista y tal, que ha sido muy complicado para él, porque también siente como una especie de exclusión con la lengua catalana y con su hija que está en un colegio y se siente como más marcada la diferencia entre como que nosotros versus ustedes. Sí, últimamente, últimamente la sociedad catalana está bastante quebrada por toda la cuestión del proceso, este intento de conseguir la independencia que se ha desarrollado y ha sido un fracaso estos meses. Esto nos ha dejado con la sociedad bastante dividida, porque nacionalistas o independentistas, contando los votos en las diferentes elecciones, son un 40 y bastantes por ciento de la población, que es mucho, Mm, pero es un 40 y bastantes por ciento de la población. Es la mitad. Así que tenemos un país o una región, o lo que como le queréis llamar, dividida en dos mitades casi iguales por un tema en el que no hay posibilidad de acuerdo, porque es o sí o no. claro. Y no era mucho en ese voto pro independentista, no era mucho más bien de rechazo al gobierno central, por decirlo de una manera, más que un apego por una sede independentista, sino decir como que estoy cansado del sistema político como tal, ya no creo en las elecciones de nada, entonces voy a votar por Cataluña, a pesar de que no entiendo muy bien qué implica eso. Bueno, a ver, todo esto empezó, aunque siempre ha habido aquí un porcentaje de población con un sentimiento nacionalista que pensaban que Cataluña tenía que ser independiente, un nacionalismo de corte romántico de origen romántico como hay otros en Europa, pero siempre eran en torno a un 20-25%. Lo que pasó es en 2011, más o menos, eh, no sé si conocéis muy bien el sistema de ordenamiento territorial español. España no es una república federal, pero es muy parecida. Una, casi la única diferencia, la principal, es que en un Estado federal cada Estado tiene su propia hacienda, recauda sus propios impuestos y paga la parte que corresponde al gobierno central o al Estado federado. En España esto es al revés, todos los impuestos los recauda el gobierno central y reparte entre las comunidades autónomas. Esta es la diferencia entre el sistema federal y el español y poco más. Pues en el 2011 el gobierno autónomo catalán, que tenía problemas económicos, evidentemente estábamos en mitad de la crisis, y además
tenía problemas económicos porque había hecho mucho derroche, había un enorme caso de corrupción que ha llevado a muchos de ellos a la cárcel últimamente, y le pidieron al gobierno central poder recabar sus propios impuestos, o sea, como en el modelo central. No, lo que nos había dicho es que la única excepción en España a este modelo fiscal es el País Vasco. El País Vasco tiene su propia hacienda, recoge sus propios impuestos y le paga una parte al gobierno central. Esto se llama el cupo vasco. Cuando se modeló el Estado de las Autonomías, la autonomía catalana no lo quiso porque el que estaba en el gobierno en aquel momento en Cataluña no lo quiso. Ahora lo pedían porque, claro, significaba tener de momento más dinero encima. El gobierno central les dijo que no, que ni hablar, que había muy poco dinero, había muy poco a repartir. Y el gobierno catalán amenazó o sea, usó lo de la independencia como un arma política de presión. Había además otro factor que acababa de salir un movimiento político que de alguna manera canalizaba el descontento de la clase media en España, que era Podemos, y el gobierno central catalán le tenía mucho miedo, como el gobierno central español. Y esto no es que me lo esté inventando, sino que uno de los dirigentes catalanes de entonces lo dijo en una entrevista. Pensaron en usar la lucha por la independencia como una manera de desactivar el posible avance de Podemos dentro de Cataluña. Esto lo dijo Santi Vila, uno que era ministro de no me acuerdo qué. Entonces, bueno, el caso es que se apoyaron en un movimiento nacionalista, independentista, que ya existía, era más pequeño, pero ya existía. Genera un discurso que tuvo éxito. Dijeron que si nos separábamos de España con lo que nos ahorraríamos en los impuestos que le dábamos al gobierno central, tendríamos para salir de la crisis, etcétera, etcétera, que no habría peligro de que saliéramos de Europa porque ya estábamos dentro. Sí, no, era un montón de... Porque realmente es que en la normativa de la Unión Europea ahí está previsto que una región de un país miembro de la Unión se separa. En el caso de que se separe, queda automáticamente fuera de la Unión y tiene que ponerse a la cola para entrar. Esto está escrito en el... No me acuerdo qué papel, pero está. Pero bueno, ya sabes que cuando la gente está desesperada es muy proclive a quererse cualquier cosa que le diga a alguien que puede salir de aquí. De hecho, ese es el secreto del éxito del populismo en todas partes. Sí, y ahí claro, es como un movimiento, no sé, que se me parece también como al voto trumpista, pues, una cosa como nacionalista, antielitista, europea. Está bastante, sí, es bastante similar. Es un poco el voto de rebote de la clase media catalana, que estaban acostumbrados a ser una clase media acomodada, estaban acostumbrados a verse así, tenían la imagen de sí mismos de ser una gente relativamente, sí, era una de las regiones más ricas del sur de Europa. Ahora ya no, pero lo fue Cataluña hasta hace poco. Y claro, llega un momento en que la crisis te hace eso triza, como también le hizo a la clase media norteamericana. A ver, como también le ha hecho a la clase media europea, a la clase media francesa, y se han rebotado en la forma de los chalecos amarillos. Es ese tipo de fenómenos que cada país toman una forma ligeramente diferente, pero están originados en la misma, en el desconcierto de la clase media que se ve un poco descabalgada de la situación que ella pensaba que tenía. Y eso genera crisis de identidad, genera enfado.
y te hace proclive a caer en manos de charlatanes, digámoslo claro. ¿no? Y después aparece Vox, ¿no? Como nuevo partido. Vox ha salido un poco más tarde. Vox, de hecho, es la variante española de un fenómeno que es bastante común en Europa, por desgracia. Los partidos populistas de extrema derecha con un discurso más o menos xenófobo. Sí. Esto hasta ahora en España no lo teníamos, supongo que un poco por herencia del franquismo o por reacción contra, como somos un país que tuvo una dictadura militar hasta hace poco. Claro. Este tipo de discurso costó más de calar en la sociedad española, ahora ya calaba. Lo que pasa también es verdad que Vox es un partido con bastante menos poder que el que pueda tener la Liga Norte de Salvini en Italia, que sería su partido hermano en Italia, o el Frente Nacional en Francia, con el que sí, que también es su partido hermano y de hecho tienen muchísima relación. Este fenómeno tan europeo ha tardado más en llegar a España, pero ya está aquí, son Vox. Bueno, tú dijiste, porque me recuerdo lo que estábamos hablando hace rato, pero que te ganaste el premio de literatura. Sí. Este, ¿Cómo escoges tú o cómo sabes tú que los premios de literatura a los que te aplicas no están amañados? ¿O cómo los discriminas? Bueno, en este caso es que fui a una presentación de un libro al que fueron muchos escritores y el organizador del premio aprovechó que nos tenía ahí reunidos para decir que organizaba un premio que tenía estas características, que a ver si nos animábamos a participar. Yo ya tenía la novela escrita y dije, pues bueno, podría ser la salida. Y me fue bien. En este caso fue así. En otros casos, el premio anterior que gané, el Quiñones, en el Amante de la Voz del Árbol, fue porque me lo sugirió mi agente. Mi agente estaba buscando maneras de colocar la novela y me dijo, ¿te parece si la presento este premio? Total, si pierdes tampoco se va a enterar nadie. No nos perjudica. No tengo ningún método para escoger los premios. Ya ves, es lo que salga. ¿Y cómo escogiste, o sea, cómo conseguiste la gente? Pues como consigue todo el mundo, envié un manuscrito en vez de las editoriales a un par de agencias, se lo leyeron y les gustó, me llamaron, pues estaban interesadas en representarme. Las dos, de hecho, y yo escogí una de las dos. El proceso para coger agente es el mismo que para escoger editor. Tú envías el manuscrito, te vas a comprarse la vela más grande que haya en la cerería de tu barrio, se la pones a la Virgen, no importa si seas creyente o no, y esperas a ver si se leen tu manuscrito y les gusta y te llaman. Es lo mismo. ¿Y tiene algún, o sea, cuál es el beneficio de tener un agente? ¿Cuál es la diferencia entre mandar tu manuscrito tú a la editorial? Todos los marrones de papeleo y de perseguir a los editores para cobrar tus derechos, si es que tienes derecho a cobrarlos, se los come él. Ese básicamente es. Mm. También si las agencias grandes tienen más facilidad para las tareas de promoción y tal. Pero básicamente el agente es el que se mira los contratos por ti y él sabe, y el que a la hora de cobrar se encarga de perseguir al que tiene que pagarte. Esa es su ventaja básica. Y él no te sugiere Y temas. No te dice así como que, coño, están sacando otra vez It de Stephen King, de pronto escribe algo de terror, ¿no te parece una buena idea? bueno, es que en el sistema, en el mundo editorial español, los agentes literarios tienen mucha importancia. En otros países no tanto, pero aquí han perdido mucho poder con la crisis del mundo editorial. Pero en el mundo editorial español hasta no hace mucho, los agentes literarios eran el centro del sistema. Hay un agente que no es español, le conoceréis, John Wiley, alias el Chacal.
que es americano, pero él presume de haber hundido editores porque no se habían venido a negociar bien con él. Y es que yo me lo creo, seguro que lo ha hecho. Pues en España no sé si llegan a tanto, no llegarían a tanto, pero mucho poder tienen. Así que para un escritor que empieza sí que es un poco un paso, digamos, sí, normal, lo tienes sabido. Sabes que los agentes están por ahí y que igual te puede salir más a cuenta enviar tu manuscrito a un agente que a un editor. Y después la gente que se pelee con el editor por tu manuscrito. ¿Y cuántos libros se venden hoy en día? O sea, un escritor bueno, pero no súper reconocido ni súper vendedor, pero que tiene un cierto éxito o renombre, ¿cuántos libros vendería? Pues antes de la crisis, los grandes serían Javier Marías, Arturo Pérez Reverte o así. Aproximadamente por una primera edición podían vender así, en la primera edición, entre 1,5 millones. Esto ha bajado en duplicados. No te sabría decir cifras exactas, pero yo qué sé, ahora se deben estar moviendo entre 100.000, 200.000. A ver, te lo digo una cifra aproximativa, tampoco he visto datos, pero por ahí dirán nada. Claro. O sea, ¿cuántos libros tienes que vender para que tu agente te diga, qué bueno, o sea, sigo manteniéndote? Suponte que me firman a mí y yo vendo 1.000 libros. Y la gente va a decir, no, 1.000 libros no me sirve, o sea, fuera de aquí, búscate otra gente. ¿Cuál es el mínimo que tienes que vender para que tu gente... Hay editoriales pequeñas que manejan ediciones de 1.000 libros y hasta de 500. Sí, pero no tienes un agente que te va a negociar ese contrato. No, a una gente le será poco rentable a alguien que solo vende en libros. Pero bueno, por vender 1.000 o 500 libros, ya te digo, hay muchas editoriales que ahora están haciendo ediciones de eso. Y tú no me has dicho que cuando tú hiciste Kensington Gardens, ¿Sí? el libro lo agarró a alguien en México, creo, y te compraron una pila de ejemplares y después tienes problemas para cobrar la plata, algo así. Kensington Gardens lo publicó una editorial en México y lo consiguió colocar. Hay un concurso, creo que es anual, entre las editoriales que hace el Ministerio de Educación para conseguir libros para las bibliotecas de las escuelas y seleccionaron a Kensington Gardens, lo cual a la editorial le supuso vender 53.000 ejemplares de golpe. Se hace una edición especial, ¿no? Ya he visto la edición, el ejemplar de Kensington Gardens para las bibliotecas escolares tiene una portada especial donde pone que es un ejemplo para la red de bibliotecas escolares de México, etcétera, etcétera. Pero bueno, son 53.000 ejemplares de una tacada. Y yo nunca he visto un duro de eso. Wow. Pero ¿cómo es posible? Entonces no tenía gente. Y claro, México está muy lejos. Tengo un océano por en medio. Mira, y volviendo a lo que me decías de la crisis del mundo editorial, esto es, o sea, ¿tú lo ves como un resultado de la crisis como tal o tiene que ver algo también con el mundo digital? Con lo del mundo digital, bueno, yo creo que las dos cosas tienen su incidencia. Sí, la crisis sin duda, es que además se notó, porque el momento en que bajó la venta de libros en picado en España fue el 2009 o así, 2010, y la crisis empezó en el 2008. Sí, a ver, el libro es un gasto suntuario que la gente cuando tiene poco dinero puede prescindir fácilmente de él. Por otra parte, también es verdad que
con todo. Ahora estamos bombardeados de contenidos audiovisuales por todas partes. Yo mismo tampoco leo tanto como leí antes. Ujú. Sé que las dos cosas aunque yo diría más que la pérdida de poder adquisitivo Ya. de la gente de clase media, que era la que compraba libros, Mm. ha tenido más que ver. Ujú. Sí. Y, Pero y, hay como una caída en los consumidores, ¿no? O sea, yo sí noto en las nuevas generaciones menos propensión a leer. No sé si será que me muevo en entornos raros, pero si estamos vendiendo también menos libros, es también porque hay menos gente leyendo, ¿no? O sea, se convierte en un arte más marginal. Sí, a ver, todo esto, claro, tendríamos que preguntarle a un experto y tendríamos que establecerlo mirando estadísticas y estudios. mm, mm, Yo puedo intuir que, a ver, que sí, quizás los jóvenes actuales leen menos y tienen un nivel de concentración menor porque estamos acostumbrados a un tipo de contenidos más inmediatos, pero es que me lo estoy inventando. A ver, necesitaría Claro. datos que me lo confirmasen. Mm. Sí, o sea, el otro contraargumento que se tiende a hacer es que estamos cambiando la forma de consumir la información, pero nosotros también hicimos eso, o sea, nosotros en nuestra generación vivimos la televisión, los cómics, también cuando leías cómics que te decían, eso no es literatura, lee literatura, eso. Hoy en día la literatura indiscutiblemente, los cómics. Pero en la época se consideraba, era más como crítico, era como que leer es una novela clásica. Era Sin como embargo, leemos, subliteratura, ¿no? Lo sí, mismo que si leías novelitas del oeste o novelitas de terror, y eso no es literatura, claro. te decían. mm. Sí, es cierto, no, es verdad que en cada época a los viejos no les gusta lo que hacen los jóvenes. Sí, que lo cierto también es que los escritores buenos se han movido mucho hacia las series, hacia los guiones de cine, ¿no? Por lo menos en Hollywood, las historias que están sacando en guiones de series son buenísimas Sí, y de pronto pero más esos son escribir los eso. escritores buenos norteamericanos y quizá un poco franceses, porque son dos países que tienen industrias cinematográficas potentes y lo pueden absorber. Mm. En otros países en que o no hay industria cinematográfica o las películas que se hacen son casi artesanales, no es una salida económicamente viable para un Mm. escritor. No, Sí. lo que tú dices, seguro que en Estados Unidos es así. Pero bueno, tampoco es de ahora. Hollywood se ha nutrido de escritores de primera fila casi desde que nació. Por ahí se han pasado Hemingway, Faulkner como guionistas, Scott Fitzgerald, últimamente Michael Chabon, que si no recuerdo mal hizo el guion de una de las películas de Spider-Man. Ujú. Y a Michael Sí. Chabon, a ver, también me gustaría a mí saber lo que le pagaron por ese guión. Sí. También me gustaría a mí cobrarlo, Ujú. que lo hubiese escrito yo. Además me gusta Spider-Man. Sí, pero Sí. había un tipo que leí por ahí que decía que han cambiado los decididores, o sea, los que escogen los guiones ahora son más chamos, son gente que tiene más experiencia en marketing o en mercado de publicidad que gente de literatura o cine, y que por ende las decisiones de guiones están cambiando, pues. Entonces, de pronto, antes Hemingway o qué sé yo, le aprobaron el guión porque los que estaban leyendo el guión tenían cierto conocimiento literario, mientras que ahora tú le das un buen guión a estos chamos y te dicen, no, vale, ¿qué es este memento? Esto no sirve, no vamos a filmar esto. Sí, antes los productores de cine o los editores eran gente que sí, que querían ganar dinero con lo que hacían y tal, pero eran gente que entendían de cine y les gustaba o de literatura y les gustaba. Ahora salen todos de la escuela de negocios, Mm. Exacto, sí. de estudios de marketing, como dices tú. Y, y su conocimiento del producto que están vendiendo es muy relativo. Sí. Bueno, el otro día vi, por desgracia mía, y me vas a matar, y no lo voy a decir porque soy sexista, pero vi la película de Capitán Marvel esa y no me gustó. Me pareció muy mala. Bueno, Porque es lo tampoco me que... gustó Pantera Negra. Entonces no sé si No, soy a mí también tampoco. racista y sexista.
¿Lo viste? Sí, sí, bueno, a ver, es una película de la saga Marvel. Es lo que es. No es de las mejores, las hay mejores. Pero Mm. tampoco le puedes pedir mucho. Es entretenida. Hay muchas explosiones, hay muchos colores, pasas un buen rato y ya está, ¿no? Ya sabemos que no es Batman, ni Visconti. Pero es que a mí a veces me apetece ver una de Visconti y a veces me apetece ver pues, una de superhéroes. Mm. Sí. Sí, es verdad que hemos intelectualizado las películas de superhéroes, gracias a Nolan también. Entonces ahora vas a ver películas de superhéroes y quieres un metarrelato sobre el estado de la sociedad, una alegoría sobre la globalización, para que sea wow, y el tipo a través de Superman trata de decirnos que hay calentamiento global. Bueno, yo creo que esto pasaba en los cómics. Los cómics de superhéroes tuvieron una época que fue más o menos por entre los 80 y los 90 en que, en que se volvieron de alguna manera muy profundos. Se empezaron a reflexionar sobre sí mismos y sobre la sociedad en la que vivían. Eso se podía hacer porque dibujar y publicar un cómic es muy barato. Mm. Pero entonces vino el cine, se llevó a los superhéroes al cine y eso es carísimo. Y eso es carísimo y no vas a dejarle a un guionista chiflado tipo Frank Miller o Alan Moore que haga lo que dé la gana porque total, bueno, el riesgo es mínimo, ¿no? Aquí el riesgo económico es muy grande. No lo Mm. vamos a dejar que haga eso. Mm. Y cuando le pasaron al cine, yo diría que los cómics de superhéroes que habían llegado a un cierto nivel adulto, al menos Mm. algunos, volvieron a retroceder a un nivel muy infantil. Sí. Un poco por necesidad El económica. primero, tú dirías que el primero como en romper esa barrera entre hacer películas de superhéroes simplemente llevadas a la pantalla y películas de superhéroes como que para adultos y reflexionar, como que la primera persona que hace ese quiebre sería como Tim Burton con los Batman, ¿no? Que hace como el primer salto a tratar de hacer una película de superhéroes que se alejaba tanto de Adam West. Sí, pero también estaba muy alejada y para mal del tratamiento que hizo de Batman Frank Miller. Mm. O sea, el Batman de Tim Sí, Burton, que a mí me gusta, está muy bien, estéticamente es muy interesante, pero en cuanto a texto, supone un retroceso respecto a lo que habían hecho con Batman Frank Miller, por ejemplo. Pero es que era pero inevitable. el pingüino no te gustó. El pingüino está muy entrado, o sea, es muy coherente con la narrativa del cómic, ¿no? Eh, no, es muy diferente que el pingüino que sale en el cómic. Yo creo que es mejor. O sea, la interpretación que hizo Tim Burton del pingüino le dio una profundidad que es cierto que el pingüino en el cómic no tenía. Pero el resto de la historia de Batman no. Y yo creo que es por lo que te explicaba antes. Claro, Frank Miller le dibujar, escribir y publicar El Señor de la Noche lo podríamos pagar entre los tres. Pagar la película de Batman Mm. de Tim Burton eran bastantes millones de dólares. Sí. Y claro, los dueños de la inversión no le iban a no iban a permitir hacer cosas raras que pudiesen poner en peligro tantísimo dinero. Mm. Y ese yo creo que es el problema del cine de superhéroes, el cine de gran presupuesto en general. Sí. Creo que fue Tarantino el que dijo que no, o Woody Allen, uno de los dos, o a lo mejor los dos, que él tenía tanta independencia en Hollywood porque sus películas eran muy baratas. Mm. Sí, suena a Woody Allen. Sí, o a Sí, lo mejor lo dijo Clint ¿Hay Eastwood algún, porque a lo mejor. también sigue Sí, ese modelo. también, es verdad. Hay una cosa un recuerdo al que siempre regreso, y es ese día en el que desafortunadamente vi en el cine la primera entrega de la saga de Crepúsculo, y a la Pues ya salida, has visto más wow, que yo, porque yo no fui al cine a ver eso. sí, a la salida había una chica comentándole a alguien más, bueno, pero el libro es mejor, ¿no?
Y yo la verdad estaba riéndome en el cine, o sea, porque es realmente ridículo, es un melodrama muy ridículo, ¿no? Pero, pero eso me hizo pensar, y bueno, claro, esta chica lo decía quizás con un poco de vergüenza también, ¿no? De haber llevado a alguien a ver esa película, ¿no? Que deja a las peores telenovelas latinoamericanas como, ¿sabes?, en un pedestal de alto arte. Y entonces, pero me ha hecho pensar que claro, la experiencia del libro, quizás porque lleva más tiempo consumirlo, entre comillas, hace que el mundo interior que tú te creas sea un poco más rico que esa, digamos, eyaculación que ves en el cine, ¿no? Y entonces pasa quizás con los superhéroes también, bueno, por los superhéroes pasa como por esto que estás mencionando, ¿no? Pero también porque, ¿sabes? Tú tienes esta elaboración en el cómic que luego, ¿sabes? Puede ser traducida al cine y queda, bueno, un tanto una caricatura, para seguir con esa analogía, de lo que está plasmado en el cómic, ¿no? Y pasa también, bueno, con estas novelas adolescentes, ¿no? Como Crepúsculo, como los Juegos del Hambre, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es cierto, y esto recuerdo que cuando estudiaba la carrera de Ciencias de la Información habíamos hablado de esto en clase. La palabra escrita obliga al receptor a implicarse más que la imagen. La imagen de alguna manera es algo que tienes delante de los ojos. La palabra escrita es algo que se te mete del papel en tu mente, y en tu mente tú tienes que crear las imágenes o los conceptos que te sugiere la palabra escrita. Que en la imagen no, en la imagen lo ves, te lo ponen delante. Con lo cual también tu implicación en el relato audiovisual es menor. ¿Hay hay algún cómic de Batman, chamo, en el cual Robin funcione? O sea, porque yo leí como 2 o 3 en los cuales aparecía Robin y nunca me gustó. Dame uno que sí funcione. A mí nunca me gustó. El único en el que funcionó fue aquel en el que le mató al Joker. Ah, exacto, sí. Bueno, con la saga del último Robin, que resulta que es hijo de un desliz de Bruce Wayne con la hija de Ra's al Ghul. Sí, con Ra's al Ghul, sí. Lo comentábamos en este podcast hace tiempo. Y que es un niño de 15 años bastante cabrito. Lo cual le hace más interesante como personaje. Pero no, también como que se ponen muy intensos. O sea, yo leí esas cómics como que por ahí venía. Y en ese momento como entré y me pareció tan complicado que estaba eso. La hija de Ra's al Ghul ya de por sí es como un concepto. La tipa tiene sexo con Batman. Batman no se acuerda, creo, porque tiene amnesia. Y entonces nace el chamo que lo va a matar, en fin. Y tú dices, wow, o sea, sientes como que si tú sales de ese mundo no puedes volver a entrar. Como que se vuelve tan complejo, tan rápido, que pasas 2 semanas sin leer, después te vuelves a meter y que, wow, ahora Flash puede volar, ¿qué es esto? Bueno, es que con estas sagas de cómics de superhéroes de tan largo recorrido, te pasa un poco con los culebrones sudamericanos. Un relato tan largo, tú necesitas poner golpes para mantener la atención del público constantemente. Y se te acaban agotando los golpes normales y tienes que recurrir cada vez a cosas más raras. Y esto pasa en los culebrones. No recuerdo. Creo que en Dallas había un episodio en que salen extraterrestres. Yo creo que es que los guionistas ya no sabían qué carajo poner, porque llevaban cientos de capítulos por delante. Pues un poco en estas sagas de cómics de superhéroes que llevan desde los años 40 en el candelero, pasa un poco lo mismo. No puedes poner siempre lo mismo porque ya el público ya sabe, ya se lo sabe todo de cómo murieron los padres de Bruce Wayne, de cómo actúa el Joker. Tienes que poner algo nuevo y cada vez más, y al final te salen cosas muy raras.
Pero justamente hay gente que se lo toma en serio, que es como una Biblia, que si tú vas a dirigir un Batman o un Superman, estás frito porque puedes hacer el mejor trabajo del mundo, siempre va a haber 1 millón de personas escribiendo que no les gusta Jar Jar Binks o qué sé yo, que entonces es dificilísimo dirigir ese tipo de personajes y crear ese tipo de universo, siempre vas a perder. Sí, porque además son como muy fanáticos, son muy obsesivos. Mm. Hay como un núcleo duro del aficionado a estas cosas. Es absolutamente insobornable, sí. ¿Dónde podemos conseguir el libro? De momento solo se distribuye en España, pero Amazon lo tiene. Muy bien, recuérdanos el nombre. Dinero fácil. Javier Borras Fernández. Mucha suerte con este libro y que te vaya bien esta presentación mañana.